Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Malta Academies. Cómo destacar a través de tus mensajes en Malta. Y bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Silvia Silva. Soy Freelance Success Manager acá en Malta. Tengo ya 4 años y un poquito más trabajando en la empresa. Empecé en el equipo de comunidad, perdón, en el equipo de Customer Care y llevo en el equipo de comunidad ya 3 años. Este año estoy liderando este programa de Malta Academies en el que buscamos compartir información con nuestra comunidad. En algunas ocasiones es acerca de Malta, de algunos estudios que hemos realizado o también en otras ocasiones traemos nuevos expertos para que compartan sus conocimientos con la comunidad de Malta. Y bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? En primer lugar, vamos a ver una breve introducción acerca de Malt, de los procesos, cómo es que funciona Malt, hasta el momento de que recibo el mensaje, ¿cierto? Luego, voy a dar algunos tips acerca de cómo responder un mensaje en Malt, que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y luego vamos a pasar a ese contenido acerca de cómo podemos destacar a través de los mensajes, a través de las entrevistas y al final de la sesión vamos a poder llevar a cabo las preguntas, ¿sí? Entonces, empecemos. Comenzando con la introducción, yo creo que es súper importante recordar que Malta es un marketplace que pone en contacto directo a clientes con freelance, ¿no? Que no somos un portal de empleo. Muchas veces llegan las dudas acerca de que por qué no pueden ver la lista de proyectos que están abiertos. Y bueno, la verdad es que nosotros desarrollamos el producto buscando que ustedes pasen la menor cantidad del tiempo prospectando dentro de Malta. Solo con tener el perfil completo, actualizado y confirmar disponibilidad, una vez que los clientes propongan los proyectos y estas necesidades del cliente hagan match con su perfil, van a comenzar a recibir estas oportunidades. Entonces, siendo un producto tecnológico, evidentemente lo que buscamos cada vez más es que los clientes sean autónomos, ¿sí? Que tomen la decisión de una forma más rápida y por supuesto que encuentren al experto freelance para realizar el proyecto. Entonces, veamos este proceso paso a paso. El primero, imagínense ustedes se crean el perfil en Malt, se dan de alta y nuestra recomendación aquí es siempre que mantengan el perfil actualizado, que confirmen la disponibilidad una vez al mes. Cuando decimos actualizar el perfil, súper importante que a medida que van haciendo proyectos los incluyan dentro del perfil, porque hemos descubierto que perfiles que tienen más de un año sin una experiencia activa, es decir, que su última experiencia fue hace 2 años, les cuesta un poquito más porque el cliente no confía que el perfil esté actualizado y por tanto que la información esté actualizada. Entonces, ustedes crean el perfil, lo mantienen actualizado, optimizado, confirman su disponibilidad. El cliente propone un proyecto o realiza una búsqueda, ¿sí? Luego, nuestra promesa es que en las próximas 24 horas, ¿verdad? Él pueda comenzar a hablar con los expertos más relevantes, ¿no? Que hacen el match y que reciben el mensaje. Que estos freelance que están interesados y buscando proyectos puedan aplicar, ya sea contestar esos mensajes, ¿cierto? Y aquí la recomendación es, una vez que reciban los mensajes, siempre contesten, porque parece un poco loco, pero hay mucha gente buscando proyectos y solo el 20% de los mensajes que reciben los freelance en Malt se responden. Es decir, reciben el mensaje y no lo responden. Entonces, bueno, igual un poco más adelante vamos a indagar acerca de esto porque me causa muchísima curiosidad, ¿no? Luego, ¿verdad? Ustedes aplican, vamos a suponer que ustedes aplican, les encanta el proyecto, tienen esas primeras entrevistas, envían el presupuesto, ¿verdad? Porque ya el cliente ha decidido que son ustedes las personas, envían el presupuesto y el cliente lo acepta. Cuando se acepta, ya para nosotros digamos, el contrato está formalizado a través de Malt, y luego el final del proceso es, confirman el fin del proyecto o los días trabajados durante el mes, el cliente valida y con eso se inicia el proceso de pago automatizado, que en general es de 10 días hábiles desde que el cliente confirma que el proyecto ha finalizado o las horas de trabajo.
Y algo súper importante es entender que normalmente el 80% de los proyectos que recibimos a través de Malt, el inicio es en los próximos siguientes días. Entonces es súper importante responder a tiempo y confirmar la disponibilidad, como les comentaba. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar básicamente en el punto 4, que es cómo responder a los proyectos. Y en caso de que quieran saber cómo pueden optimizar el perfil, aprovecho para recomendarles que se registren en el próximo webinar que vamos a tener en noviembre acerca de cómo funciona el algoritmo de Mal y cómo poder optimizar el perfil. Entonces, entendiendo el proceso completo, ¿verdad? ¿Cómo nos busca un cliente? El cliente entra en Malt y tiene dos formas de buscar. La primera es una búsqueda por palabras clave en la que, por ejemplo, si estoy buscando un project manager, pongo project manager y luego pongo la ciudad, ¿cierto? La otra opción es proponer un proyecto y que el algoritmo le encuentre los perfiles más idóneos. ¿Cómo se ve esto? ¿No? En la parte izquierda, es decir, la opción 1, cuando el cliente hace la búsqueda a través de palabras claves, el algoritmo le hace una búsqueda, ¿verdad? Y le muestra los perfiles más acordes con el título que él ha puesto. Luego va a poder filtrar en función a la tarifa diaria o el nivel de experiencia, los idiomas, y ahí se va a ir afinando la búsqueda. Obviamente, en esta pantalla del lado izquierdo, los perfiles que se muestran son perfiles que están completos. Por eso es súper importante que mantengan el perfil, que completen el perfil y lo mantengan actualizado. Igualmente se muestran los perfiles que se han conectado a la plataforma en los últimos 3 meses, porque el algoritmo entiende que si no te has conectado en los últimos 3 meses, no estás buscando proyectos de manera activa. Eso por un lado, ¿cierto? Entonces, la opción 2, que es cuando el cliente utiliza el algoritmo y la IA para que haga el trabajo y le encuentre a los mejores freelance, le va a mostrar, ¿verdad? Esa primera pantalla de cuáles son esos perfiles que se ajustan a lo que le está buscando, pero luego le va a permitir variar, incluso si ve que lo que le está mostrando no es relevante, le dice, bueno, este te gusta, qué es lo que no te gusta, cambia las keywords, ve a ver qué skills son las que tienes, de manera que al final el cliente, o sea, siempre es un ser humano el que toma la decisión, pero basado en la ayuda que le da el algoritmo. Entonces, bien, ¿recuerdan cuando les decía que el cliente busca en forma de keywords? Aquí es súper importante entender que el cliente revisó perfil por perfil y si dijo quiero conectar con esta persona es porque ya está el trabajo hecho, o sea, hizo la búsqueda, le pareciste un buen perfil y te contactó. En ese caso, ¿cómo llega el mensaje, no? Cuando el cliente seleccionó el perfil específicamente, te va a poner nuevo mensaje de cliente, el nombre y te dice el resto, ¿no? Obviamente es súper importante mantener las notificaciones activas, ¿no? En este caso. En el caso 2, que es cuando el cliente le pide al algoritmo que haga el trabajo por él, el mensaje es un poquito diferente, dice, buenas noticias, tu perfil hace match con este nuevo proyecto. Y en este caso, tienen que o aplicar o rechazar el proyecto. Súper importante y aquí lo voy a repetir muchas veces, también de cara para que el algoritmo aprenda acerca de sus gustos y también entienda que están activamente buscando perfil, lo primero que deben hacer es responder, ya sea para rechazar el proyecto o para aplicar. El algoritmo nunca los va a penalizar si rechazan un proyecto, al contrario, va aprendiendo, pero si no responden, el algoritmo entiende, oye, esta persona no está interesada y por tanto deja de enviarles propuestas de proyecto. Entonces, ojito acá. Muy bien, entendimos ya todo el flujo, cómo me llegan estos mensajes y pasemos al siguiente capítulo. He recibido un mensaje y ahora qué. Y para esto me gustaría que respondieran
una pequeña encuesta. La primera encuesta, ¿me pueden confirmar que están viendo la encuesta en el chat? O sea, en la plataforma. Perfecto. La primera encuesta, por favor respondan en el pool, en la encuesta, ¿quiénes de los que están conectados el día de hoy han recibido un mensaje a través de Malta? Envíen sus votos. Doy aquí un par de minutos. Creo que ya estamos todos listos. Y la segunda pregunta, los que han recibido mensajes, ¿han respondido a todos los mensajes que han recibido? Vamos a ver cómo van con esas preguntas. Muy bien. Y gracias por responder. La tercera pregunta, que esta sí van a tener que ponerla en el chat porque no hubo manera de escribir una encuesta, es ¿por qué no responden los mensajes? Porque aquí me gustaría investigar. ¿Es porque les parece que el proyecto no tiene nada que ver con ustedes? O sea, vamos a ir escribiendo en ese chat que yo después analizo las respuestas y le doy feedback al equipo de producto. Muy bien. Continuemos entonces. Me gustaría, antes de continuar, que entendieran un punto súper importante. Si han recibido un mensaje, y esto es desde el punto de vista del algoritmo, cuando trabajan en Malt, si han hecho match con un proyecto, el algoritmo contacta apenas a 30 freelancers en esa primera iteración. Si ve que nadie aplica, abre a un segundo pool, que nosotros llamamos como una piscina de freelance. Porque hoy, evidentemente, lo que buscamos es que los clientes encuentren al experto lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo están los números? Esto era un poco lo que les decía, el 30% de los clientes, perdón, para cada oportunidad se contacta en promedio 30 freelancers. En Europa, de estos 30, solo 10 aplican a los proyectos y al final entre 2 y 3 pasan a entrevistas. Y creo que esto es algo súper importante de tomar en cuenta porque cuando a veces estamos a través de procesos, por ejemplo en LinkedIn, es un minuto y ya hay 100 personas que han aplicado a la posición, entonces es como mucho más difícil. Acá en Malta a lo mejor quizás no llegan proyectos constantemente, pero que entiendan que cuando les llega un proyecto son pocas las personas que han sido contactadas a través del algoritmo. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos responder a un mensaje en Malta? Lo primero, analizar qué es lo que están pidiendo, porque puede ser que el algoritmo esté ahí y hay cosas que yo no tengo en el perfil, pero otras sí. Entonces, lo primero, analiza los requisitos. Luego, revisa la información del cliente. ¿Es un cliente grande? ¿Qué tipo de industria es? ¿Cómo te manejas? ¿Tienes experiencia? Y luego el tercer paso es muy sencillo, rechazar si no te gusta el proyecto o no te encaja con lo que estás buscando o si te interesa, presenta tu candidatura para ser parte del proceso de selección. Entonces, pasamos ahora al capítulo 3. ¿Cómo destacar en tu candidatura y durante la entrevista? Lo primero y lo más importante para destacar con la candidatura es preparar el mensaje. Entonces, siempre acá recomendamos personalizar la respuesta, utilizar palabras claves que coincidan con el resumen del proyecto, con el brief, obviamente para que el cliente vea que hay un interés de verdad, real, ¿no? Luego, explica por qué eres el candidato ideal. Aquí súper importante explicar la experiencia relevante, qué tipos de proyectos has hecho similares a lo que está buscando el cliente y obviamente confirmar la disponibilidad. Como les decía, la mayoría de los proyectos comienzan en 6 días aproximadamente, pero en caso de que no puedas empezar ese día, quizás puedas poner, bueno, no estoy disponible para el 1 de noviembre, pero podría empezar el 15 o estoy disponible del 1 al 15 de noviembre solo por las tardes y a partir del 15 podría estar full time porque estoy en otros proyectos. Entonces, siempre importante que puedas dar como esas opciones al cliente
de disponibilidad y, por supuesto, movilidad. Parece un poco mentira, y si es verdad que post-COVID la mayoría de los proyectos eran en formato remoto, pero lo que hemos visto en los últimos meses es que los clientes valoran el volver, o sea, que se vuelva a las oficinas, sobre todo un par de días a la semana y al inicio del proyecto para que se pueda generar ese contacto de equipo, ¿no? Con los líderes o con los stakeholders. Y bueno, además, en este mensaje, hace poco lanzamos una feature en la que les permite a ustedes agregar el link a su calendario, ya sea Calendly, Google Calendar o cualquier otra herramienta que que estén utilizando. Y esto ya hemos visto que los clientes se motivan a reservar una entrevista con los perfiles, obviamente que les interesan, pero lo hacen muchísimo más rápido. Muy bien, entonces acá les paso un poco a un ejemplo de mensaje, ¿sí? Empezamos con la primera parte, ¿verdad? Que es este mensaje personalizado. Hola, soy experta en comunicación digital, tengo más de 7 años de experiencia. Tras revisar la descripción del proyecto, me encantaría colaborar con vuestro equipo y creo que mi perfil se adapta muy bien a lo que están buscando debido a qué. Y ahí comienzan con la segunda parte, que es ¿por qué? Porque he trabajado con grandes empresas en proyectos internacionales, tengo inglés avanzado, conozco el sector farmacéutico porque trabajé con este y con este, poseo buenas habilidades de comunicación. No se les olvide hablar de soft skills, porque cuando el cliente propone, normalmente está buscando habilidades, conocimientos en algún software específico, por ejemplo, pero a veces nos olvidamos de las soft skills. Me gusta trabajar en equipo, me gusta resolver problemas, priorizo tareas. Esta parte es súper importante de cara a la información que puede destacar, ¿no? Y obviamente cerrar con la parte dura, ¿no? He trabajado con SharePoint, si es la herramienta que están solicitando. Luego del mensaje, me encantaría tener una reunión para conocernos mejor. Dejo mi link y luego el ejemplo de disponibilidad. Pero obviamente este es un caso en el que, bueno, tengo algunas limitaciones, ta, ta, ta. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente fase, ¿no? ¿Cómo destaco durante la entrevista? Y acá la preparación es la clave. Lo primero, conocer al cliente. Eh, Hay una gran diferencia entre si el cliente es una gran empresa versus una pyme versus si es un emprendedor, ¿no? Normalmente en grandes empresas es una estructura de equipo mucho más grande, necesitarán seniority dependiendo del equipo y cómo esté conformado. Para pymes y emprendedores, los equipos son mucho más pequeños y buscan a alguien que pueda dar una visión más integral y un servicio más integral. Entonces, esto también es importante saberlo identificar para poder prepararse y preparar la entrevista. Luego, número dos, identificar quién es la persona que va a realizar la entrevista. Cuando el cliente los contacta directamente, ya pueden ir chusmeando en LinkedIn quién es esta persona, si es el hiring manager o no. Normalmente si la empresa es mediana o es una pyme o es un emprendedor que está buscando a alguien con quien que le ofrezca un servicio en algo en específico, pues obviamente tomará la decisión mucho más rápido, ¿no? Eh, Al momento de preparar la entrevista, es importante que revisen su perfil y seleccionen las experiencias que más encajen. Y aquí la recomendación es ir directo al grano. Cuando vemos que hay gente que se va por las ramas, y yo sé que a veces nos ponemos muy nerviosos, pero el cliente a veces pierde como concentración. Normalmente las entrevistas duran unos 20 minutos, 25 minutos, y tenemos que ser muy claros, muy concisos y precisos en la información que vamos a dar. Y súper importante, preparar preguntas. Las preguntas son clave para que el cliente pueda ver el conocimiento que tienen del tema, del problema que ellos tienen,
Y acá súper importante convertirlo en una conversación. Hacer preguntas de cómo está estructurado el equipo, qué tipo de outcome te gustaría tener, o sea, cuáles son los entregables, cómo lo visualizas, o sea, siempre ir indagando más o preparar esas preguntas para indagar más acerca de lo que está buscando el cliente, de lo que espera el cliente, porque a veces los clientes, a veces me cuenta el equipo de selección que los clientes no saben ni lo que están buscando y es justamente durante estas entrevistas que el cliente afina un poco lo que está necesitando. Eso por un lado. Entonces, bien, durante la entrevista, ¿cómo pueden hacer? Bueno, lo primero, recordar, ¿no? Las entrevistas son procesos que van normalmente rápidos. Normalmente para empresas corporate tenemos máximo de 2 entrevistas y que es súper importante durante la entrevista eh, preguntar cuáles son los plazos de inicio y los tiempos de entrega, ¿no? Porque es donde se generan más conflictos o los conflictos que se generan en Malta es cuando no hay un entendimiento de cuáles son los entregables, cuándo los tengo que entregar, si tiene que haber reuniones mensuales, semanales de follow-up, en qué momento hay que hacerlas, ¿no? El segundo punto sería, como ya les comenté, ir directo al grano, responder, cuando hacen preguntas, responder lo que te están preguntando, evitar irse por las ramas, ser bien conciso y dar respuestas claras y que las respuestas sean completas, que no falte información. Acá recordarles que lo más importante es que esa conversación sea fluida y que cuando, el punto 4, que cuando hablen de tarifas, recuerden tomar en cuenta los fees de Malt, que durante los primeros meses, 6 meses, va a ser un 10% y luego ese porcentaje baja a un 5% si continúan con ese proyecto, perdón, con ese cliente en ese proyecto o en el resto de los proyectos que salgan. Y como les comentaba, también importante confirmar cuáles son los próximos pasos y los plazos durante las entrevistas, entender si, por ejemplo, para cuándo necesitan enviar presupuesto, si hay una segunda entrevista con quién es, un poco también para que vayan preparándose para esa siguiente fase en caso de que la haya. Y bueno, un poco para continuar, ¿no? Yo creo que es importante, después de que hemos cerrado ese primer cliente, el tema de fidelidad, ¿no? Porque una vez, ya nos cuesta un montón lograr hacer el match, enviar el mensaje que el cliente nos elija, tener la entrevista. Cuando logramos el proyecto, es sumamente importante buscar esa lealtad, ¿no? Con los proyectos y con los clientes, perdón. Y para eso es súper importante que sepan que pueden renovar de manera automática los proyectos desde ustedes sin que el cliente tenga que enviar una nueva solicitud y van a poder enviar a los clientes que ya tienen, renovarlos, incluso invitar nuevos clientes también de manera muy fácil. ¿Y de qué sirve esta lealtad? Básicamente, a medida que ustedes van desarrollando proyectos en Malt, pueden lograr el estatus de Supermalter. Supermalter es un programa de lealtad que tenemos dentro de Malt en el que se combina el número de proyectos que ha realizado la persona con las valoraciones de los clientes, porque obviamente no es únicamente proyectos realizados, sino esos expertos que luego del proyecto consiguen una valoración de al menos 4,5 puntos, ¿sí? O sea, las estrellitas de la valoración. Entonces, súper importante que recuerden a los clientes, una vez que terminan el proyecto, que les deje una recomendación. ¿Por qué? Porque los Supermalter tienen más visibilidad. El cliente también confía un poco más en cuando ve el batch de Supermalter, porque dice, bueno, esta persona ha hecho ya muchos proyectos, tiene experiencia, y también porque dentro del equipo de comunidad hacemos eventos específicos, especiales para Supermalters.
Y antes de pasar a las preguntas, quería comentarles acerca del programa Embajador, que no sé si todo el mundo lo conoce, pero básicamente el programa Embajador funciona en la medida en la que ustedes, por ejemplo, dentro de su network o dentro del proyecto en el que están trabajando, se enteran que el cliente tiene una necesidad o que alguien de su red de contactos tiene una necesidad, necesita eh, un desarrollador de una aplicación móvil y ustedes son project managers, o necesita un data scientist y ustedes son software developers. Si ustedes proponen ese proyecto a Malt y se cierra con alguien de la comunidad, ustedes pueden llevarse hasta el 5% del total del importe facturado durante un año. Entonces, esta es una forma de ganar, digamos, beneficios simplemente por aumentar sus ingresos, simplemente por utilizar la red de contactos, ¿sí? Y obviamente esto les fortalece las relaciones de cara a sus clientes o a sus contactos porque han logrado que puedan resolver esa necesidad que tenían con alguien de la comunidad de Malta. ¿Y cómo pueden recomendar los proyectos? Simplemente entran en el panel de control en su perfil de Malt y van a encontrar este banner que se llama, que como está ahí, llévate tu parte de pastel, hacen clic en el banner y les abre un formulario en el que pueden completar la información del cliente, el contacto del cliente, cuál es la necesidad, cuánto tiempo va a durar, para que nuestro equipo de ventas pueda ponerse en contacto con el cliente y cerrar la oportunidad. Todo esto queda automatizado dentro del producto y van a poder ir haciendo seguimiento a la oferta, ¿sí? Y bueno, yo creo que con esto termino la presentación. Creo que fui más rápido de lo que tenía planificado, así que voy a pasar al apartado de preguntas. Recuerden, pueden hacerlas en el apartado de preguntas. Muy bien. Dice, Ana pregunta, llega a una entrevista, ¿cómo contactan con una? En la plataforma no damos datos de contacto a través de la plataforma de Malt. Sí, Ana, efectivamente, una vez que te llega el mensaje a través de Malt, todo se hace a través de la plataforma. Es verdad que en algún momento, como decía, pueden compartir el link al calendario para que las entrevistas evidentemente se hagan a través de la herramienta que tengan para llamadas y videollamadas. Por ahora todavía no estamos integrando las llamadas dentro de la plataforma, pero al principio toda la comunicación se hace a través de la plataforma. Y súper importante también para responder muy rápido a los mensajes, les voy a dejar por acá, por el chat, el link para la app de Malt. Esta app es una aplicación para el móvil, está disponible en los países en los que tenemos oficinas, pero esto es lo que les va a permitir eh, responder de una manera rápida a los mensajes y verlos automáticamente. ¿Sí? Sigo con las preguntas. Porfa, recuerden dejarlas en el apartado de preguntas. Jesús pregunta, ¿no hay ninguna manera de buscar activamente cuando se está sin proyecto? No, Jesús. Un poco como comentaba al principio, en la forma en la que desarrollamos el producto de Malt, está hecho para que tú cuando estás en Malt no pierdas tiempo dentro de Malt en el proceso de prospección. En la medida en la que tú tengas el perfil actualizado, optimizado y confirmes tu disponibilidad, cuando un cliente proponga proyectos que hagan match con tus habilidades, te van a llegar los mensajes. ¿Qué es importante en este caso? Optimizar el perfil, repetir la mayor cantidad de veces las habilidades. De hecho, hace poco se lanzó una feature que, en la que se pueden relacionar las habilidades a cada una de las experiencias, porque no sé si recuerdan, cuando vemos un perfil de Malt, tenemos las habilidades en la parte superior y nos dimos cuenta que los clientes prácticamente las habilidades se las saltaban y pasaban directamente a la experiencia. ¿Por qué? Porque necesitan ver cómo las habilidades están relacionadas con la experiencia profesional. Entonces, les recomiendo que entren a su perfil y verifiquen que tienen actualizado y relacionadas las habilidades con cada una
de las experiencias profesionales. ¿Por qué es bueno este paso? Porque le permite ver al cliente de una forma fácil cuando está viendo la experiencia, no solo la industria y qué fue lo que realizaron en ese momento, en esa oportunidad, en ese trabajo, en ese proyecto, sino que puede ver qué nivel de seniority tienen en cada una de las habilidades o de las herramientas. ¿Sí? Oscar Pérez, ¿es una buena práctica tener muchos proyectos como experiencia? Lo pregunto porque a veces se puede estar en un proyecto de 1 o 2 meses, pero no sé si ayuda relacionado o más bien hace ruido. Todos los proyectos suman, Oscar. ¿Por qué? Porque al final cada proyecto es una experiencia nueva y son condiciones diferentes y a lo mejor son industrias diferentes. Agrega los proyectos y como comentaba, prefiero un perfil y los clientes prefieren los perfiles que tienen experiencias en el último año. Porque les dice, bueno, esta persona está activa, está actualizada, el perfil está actualizado, porque imagínense que encuentran un perfil que confirmó disponibilidad, pero el último trabajo fue hace 3 años. Genera, bueno, esta persona está trabajando, ¿en qué está trabajando ahorita? Entonces, súper importante. Y si estuvieron estudiando, lo ponen de tal fecha a tal fecha, me saqué un máster y lo ponen como experiencia laboral, pero porque sabemos que a veces hacemos como un paro para dedicarnos a full en los estudios, que es súper importante de cara a mejorar y hacer el upscaling, pero es un poco, no tengas miedo a poner las experiencias que has tenido. Continúo, Josué, perdón. ¿Hay alguna manera de saber cuántos competidores potenciales tengo? Entendiendo por competidores aquellos freelancers cuyo perfil es similar al mío. Justo esto es algo que le hemos hecho feedback al equipo de producto. Actualmente no es posible. Es verdad que en el dashboard puedes ver las visualizaciones que ha tenido tu perfil, pero tampoco hay una comparativa con el resto de perfiles parecidos al tuyo. Y es algo que le hicimos feedback al equipo de producto y esperamos que el año que viene lo puedan poner en marcha porque se viene toda un revamp de esta página del dashboard para darles información más interesante. Cristian pregunta, si recibes una propuesta de proyecto y estás ya en un proceso de selección para otro, pero no sabes si te van a seleccionar o no, ¿qué puedes hacer con la propuesta que has recibido porque no sabes si podrías tener disponibilidad o no? Acá va a depender, obviamente, Cristian, de el momento en el que está cada una de las oportunidades. Yo creo que a veces puede ser que se caiga la oportunidad. Entonces, mi primera opción es, si ya has aplicado una y te llega otra, aplica, pero escríbele a la persona o al correo, al mensaje, digamos, que te llegó anteriormente, dile, hola, he recibido otra oferta, en caso de que tienen, no sé, imagínate que recibiste hoy lunes una oferta, aplicaste. La pregunta es, ¿recibiste respuesta de esa aplicación? Porque si no has recibido respuesta y te llega otra oferta, mi respuesta es, aplica en temas de disponibilidad. Y a medida que se vaya pasando el tiempo, puedes evaluar con cuál oferta te quedas. Siempre acá recomiendo transparencia porque nos ha pasado y es como muy feo cuando empieza alguien con un proyecto, un cliente, y a los 5 minutos se va y nos deja botados. Yo creo que ahí recordar el tema de ser profesional, de ser transparente, eh, y una vez que te comprometes en un proceso, es decir, cuando ya enviaste presupuesto, aceptaste y voy, ser muy profesional, porque al final un poco el tema de referencias dentro de Malte es sumamente importante, sobre todo también con el equipo de selección, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Cristian. Christopher pregunta en cuanto a los proyectos. Si llevo tiempo sin trabajar para una empresa, ¿puedo considerar proyectos personales en mi perfil? Por supuesto, Christopher. En tu perfil en Malt puedes poner no solo la experiencia profesional en empresas como tal, sino todos los proyectos que he llevado a cabo como freelance. Y esto es súper importante que lo tomes en cuenta y que lo mantengas actualizado. Todo vale. Jesús pregunta de nuevo, ¿cómo se
puede aplicar a proyectos en otros países. Los ratios en España son muy bajos y totalmente fuera de mercado. Jesús, por el momento depende de lo que esté buscando el cliente, porque nos hemos dado cuenta, un poco lo que te comentaba antes, que cada vez más los clientes están buscando perfiles que visiten las oficinas al menos una o dos veces por semana y no siempre están dispuestos a pagar gastos, ¿no? Porque quieren como ahorrar por todos los ámbitos. Entonces va a depender de si el cliente está buscando eh, un perfil full remote o no. Algo súper importante es que justo esta semana estamos haciendo una prueba beta lanzando malt.com, que es un poco que el cliente pueda ver el abanico completo de los freelance sin tomar tanto en cuenta digamos, la comunidad local. Es decir, ¿cómo funciona esto? De nuevo repito que está en fase beta. Lo que va a priorizar es el match de skills. O sea, si hay una persona en Francia, pero la segunda persona con mayor match está en España, va a mostrar a la persona de España. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos en fase, creo que arranca ya oficialmente la semana que viene, y vamos a poder ver cómo se desarrolla esta nueva etapa de Malt Global con Malt.com. Oscar Pérez dice, si no cumplo 100% con los requerimientos del el cliente, ¿cómo se lo puedo comunicar sin perder puntos? Va a depender, Oscar, yo que esta es súper buena pregunta, de si lo que está pidiendo el cliente es mandatorio o no. Porque si está buscando un desarrollador de Java con Spring y tú no tienes Java con Spring y no sabes nada de Spring, entonces es complicado. Em, pero a lo mejor en tu aplicación puedes aplicar y dices, bueno, tengo Spring, pero tengo tantos años de especialidad y he desarrollado esto, esto y esto, para que el cliente lo pueda tomar en cuenta, ¿no? Y que quede un poco de su parte. Recuerda que al final siempre la decisión la va a tomar el cliente. Antes de leer de Constanza, voy a tomar un poquito de agua. Mm, Constanza, si bien me ha llegado un mensaje y he respondido, no me ha llegado la opción de presentar candidatura que estás mostrando. No sé cómo avanzar, ya que me preguntas si quiero enviar presupuesto, pero no tengo información detallada para poder armarlo y enviárselo. ¿Me faltará algún paso? No, Constanza, en este caso es porque el cliente no, digamos, el match se ha hecho porque el cliente hizo una búsqueda por keywords, ¿no? Cuando te da la opción de presentar candidatura es porque la búsqueda fue a través del algoritmo, ¿sí? En este caso, y entendemos que el ghosting de los clientes, así como en la vida diaria, es un tema súper doloroso porque genera muchísima frustración, sobre todo cuando estamos en un proceso de búsqueda de proyectos. Hemos estado trabajando en Malt para bloquear este tipo de clientes que envía mensajes y gostea y no responde. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bloqueando el lanzamiento de nuevas búsquedas hasta que no cierran, porque a veces pasa que el cliente hace una búsqueda y dice, me di cuenta que eso no era lo que yo necesitaba era esta otra cosa. Y vuelve a hacer la búsqueda, pero entonces no responde a la gente que ya contactó. Y esa es una de las cosas que estamos intentando como ir perfilando para evitar que esto ocurra. Christopher pregunta, ese 5% empieza a cobrarse el 5 desde el séptimo mes. ¿Hay un límite de término de ese fee? Efectivamente, Christopher, empieza el 5 en el séptimo mes, el 5%, y por el momento no hay límite porque dentro de ese, digamos, de ese 5% está incluido beneficios, por ejemplo, como los gastos de servicio, la facturación homologada con el cliente, y es como lo mínimo que nos permite operar. Pablo pregunta, mi primer cliente me ha puesto una mala nota en comunicación, no hubo feeling, aunque el trabajo reconoce calidad y tiempos. ¿Cómo levanto esta para mi injustísima, malísima puntuación para conseguir un segundo cliente? Wow, Pablo. Entiendo la frustración, ahí hay que jugar con la siguiente oportunidad.
Y bueno, obviamente mejorar en habilidades. Yo entiendo que a veces no tenemos ese match eh, o feeling, como tú lo llamas, con todos los clientes, pero mantener un contacto profesional siempre es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y dejar como los sentimientos a un lado y ser lo más profesional posible y lo más objetivos posibles al momento de contactar. No sé si hay una opción, ahora no recuerdo, como de invisibilizar el comentario en tu perfil, es decir, no se va a ver el comentario, pero efectivamente no hay como, no te lo puedo borrar, porque eso fue la valoración que te dejó el cliente. Eh, ¿Cómo se optimiza el perfil? El mío es muy extenso, con experiencia en muchas áreas, pregunta Jesús. En este caso, mi contrapregunta, Jesús, es si tu perfil es generalista o es específico. Cuando los perfiles son generalistas, tienden a confundir a los clientes. Y ahí mi recomendación es ser lo más específico. Yo sé que queremos como que, bueno, no, yo hago todo y a veces hacemos todo, pero ¿en qué es lo que destacas? Y eso es lo que tienes que repetir y optimizar y destacar en cada una de las habilidades, tu fortaleza, lo que te gusta hacer y en lo que mejor puedes aportar. Voy a aprovechar, aunque Jesús, yo creo que ya tú has ido al webinar de optimización de perfil, me parece haberte visto en alguno. Voy a dejar por acá el link de los eventos que tenemos para que puedan apuntarse a los próximos eventos. Tenemos un evento, como les comentaba, de optimización de perfil en noviembre y todavía no están publicados, pero en noviembre voy a organizar uno de marca personal, que yo creo que esto es algo súper importante en el mundo freelance. Definir quiénes somos y dónde está nuestra fortaleza, en qué nos diferenciamos. ¿Sí? Estoy viendo mensajes en el chat, porfa. Recuerden ponerlos en el apartado de preguntas porque en el chat se me pierde todo. A ver, wow, estamos de preguntas hoy, activísimo. Sigo con las preguntas más votadas. Silvia pregunta, he creado mi cuenta en Mal hace poquito, tengo el perfil completo y actualizado, pero han pasado ya varias semanas y aún no he recibido ningún mensaje. ¿Es normal? ¿Cuánto tiempo podría tardar más o menos en llegar el primer mensaje? Me siento como una gotita en un mar enorme. Silvia, no te angusties. Obviamente, la oferta de proyectos en Mal depende de tu experiencia, ¿sí? Por un lado, y en segundo, de lo que esté buscando un cliente. Las necesidades de los clientes están cambiando muchísimo, pero si puedo darles algunas tendencias, por ejemplo, los clientes están buscando cada vez más perfiles con experiencia en IA. O sea, si repito algo, es IA, IA, IA. IA, inteligencia artificial generativa, programación con RAG. De hecho, en el link que les pasé donde están los eventos, también hay un replay de un webinar que tuvimos el mes pasado, que son los Malt Tech Trends, donde damos como un resumen de nuestro reporte sobre qué están buscando los clientes. Igualmente también ahí van a poder encontrar, y esto un poco alineado con lo que preguntaba Jesús antes, el replay de un Q&A, un webinar en vivo que tuvimos con el equipo de producto de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Donde habían varias preguntas acerca de un perfil especializado versus uno generalista, temas de localización, y ahí pueden también darle una vuelta al webinar. A ver, ¿qué otra pregunta tengo por acá? Lester pregunta, ¿dejar un trabajo en pendiente porque te lo pide el cliente es bueno o malo? Lester, no sé exactamente qué significa dejar un trabajo en pendiente, como no finalizado. En ese caso, recuerda que no recibes tu pago hasta que el cliente valida la finalización del proyecto. Entonces,
tú marcas el producto, el proyecto como finalizado, el cliente valida y es cuando recibes tu pago. Si tú dejas el proyecto pendiente forever, pues bueno, el pago tampoco llega. Entonces, no sé si entendí bien, si me lo puedes preguntar un poquito más arriba, estaría fenomenal. Eh, Isabel pregunta, ¿en qué consiste el apartado de influencia en el perfil? Wow, Isabel, creo que no sé a qué apartado te refieres. Eh, Dame un segundo, voy a buscar un ejemplo de perfil. A ver de qué un poco que me estás comentando, pero no sé a qué te refieres. Si me puedes comentar, buenísimo. A ver, siguiente pregunta. Christopher, quizás sería bueno dejar la opción a la persona de la empresa poder dejar link a su perfil de LinkedIn. Me tocó en reunión con cliente, encontré su nombre en el correo, pero fue muy difícil encontrar su perfil real en LinkedIn y poder saber con quién me iba a entrevistar. Ya en algunos casos los clientes exigen como esa, eh, mantenerse como en privado, ¿no? Pero cuando es una empresa pequeña, puedes ver por lo menos el nombre de la empresa y con eso investigar. Obviamente, si el proceso, el cliente, por ejemplo, pide que el equipo de selección de Malt haga como ese primer cribado, esto es súper importante porque el equipo de selección los llama y ahí pueden preguntarles quién es la persona que los va a entrevistar, etcétera, etcétera. Y es súper, digamos, es como más segura esa fase. Medi dice, yo me enfoco en clientes de habla francesa y española. Es posible tener varias versiones de mi perfil, cada una con un idioma diferente. En este caso, Medi, no te lo recomiendo, porque al final si empiezas a hacer proyectos en un idioma, em, es muy difícil, digamos, si lo haces en un perfil, no se van a poder duplicar. Entonces pierdes todo el tema de visibilidad, de lealtad. Los proyectos no se duplican y no puedes duplicar esa información. Y entonces ahí como que pierdes, ¿sí? ¿Qué te recomiendo? Por ejemplo, a lo mejor dejar el perfil en francés y en español para que pueda el cliente ver la información, pero también ahora con todo el tema de inteligencia artificial e IA, los perfiles se traducen de manera automática, así que ya esta fase no es mandatoria. Almor dice, me llegan perdón, muy pocos proyectos. ¿Es posible que si he rechazado más de un proyecto seguido, mal penalice y no me lleguen proyectos? No. Nosotros no rechazamos por rechazar proyectos. Digamos, no penalizamos por rechazar proyectos, penalizamos por gente que no se conecte al perfil, al- a la plataforma y cuando no contestas a los mensajes. Obviamente que un poco lo que comentaba la chica que me preguntó antes, la oferta de proyectos va a depender de lo que esté buscando un cliente. Y en este momento, como les comentaba, inteligencia artificial, data, ciberseguridad, también hemos tenido un gran pic en el último año. Paloma dice, yo tengo un equipo de varias personas que cada una es experta en una herramienta. ¿Tienes recomendaciones para que el perfil sea interesante? En este caso, Paloma, la recomendación es que cada quien tenga un perfil diferente. Entiendo que eres una empresa, ¿no? Que ofrece servicios. Porque desde el punto de vista de Malt, eh, nuestras condiciones generales hablan de que la persona que factura es la que realiza el proyecto, ¿no? En el caso de una agencia, por ejemplo, digital, en la que tienes una persona que hace marketing, y otra hace el diseño, por ejemplo, em, quizás el perfil puede ser así, pero ¿quién factura? ¿Factura un SL? ¿Factura una persona? Porque que la persona que realice el trabajo sea otra persona, digamos, no está permitido a través de Malt. Si quieres, escribe al equipo de soporte con tu caso específico. Voy a poner por acá
el correo de soporte es hola@malt.com para que puedan ver específicamente tu caso. Em, Jesús dice, tengo 22 años de experiencia y mi perfil es especializado en múltiples áreas de stack y tecnología. No estoy especializado en una sola cosa. Ya, vale, Jesús. Entonces, si tu perfil está especializado, quizás a lo mejor lo que te está pasando es que el daily rate está por fuera de lo que están buscando los clientes. Y en ese caso, les dejo por acá un poco para que puedan verificar si están dentro de eh, de la comunidad, digamos, por categoría. Les voy a dejar por acá en el chat la calculadora Malt. Con esta herramienta van a poder calcular cuál es el daily rate en función a la experiencia según la categoría de cada uno de ustedes. Em, muy bien. Paloma dice, a esta ya la respondí. A ver, la de Paloma y el equipo. Marta pregunta, ¿cómo se puede hacer llegar la factura al cliente al finalizar el servicio? ¿Tiene que ser a través de Malt? Sí, la facturación se hace toda a través de Malt. De hecho, ya estamos trabajando en la homologación para que sea una factura homologada según lo que eh, se va a poner en marcha en Europa con el sistema Verifactu. Así que no es necesario que hagas una factura adicional. Si tienes un control de sistema de facturas, puedes agregar tu referencia a la factura de Malt para que en tu sistema de facturación tengas como el correlativo. Pero los números de factura de Malt no se pueden verificar y siempre se emite la factura y se envía al cliente de manera automática. Lester dice, no es dejarlo pendiente de aceptar o rechazar. A ver, Lester, si te llega un mensaje de una solicitud de proyecto, lo primero que tienes que hacer es aceptarla o rechazarla, en función de si te gusta o no. Si el cliente de repente te dice, bueno, todavía no voy a hacer el proyecto, pero lo voy a hacer dentro de un mes y tienes la conversación abierta, no importa, porque lo que importa en el algoritmo es esa primera respuesta al cliente. ¿Vale? Por aquí está mi perrito que vino a saludar. Christopher dice, hasta ahora nunca he trabajado como freelancer, siempre con contrato y en mi perfil me pide documentos, certificación censal, me afecta el momento de aparecer como posible. Ok, leo la pregunta completa, ¿no? Christopher, hasta el momento ha trabajado siempre para empresa, no es freelance y está viendo que en la información le pide los documentos para facturar. Entiendo perfectamente que todavía no estés dado de alta como autónomo. Sabemos que en España es un gasto fijo independientemente de la facturación, pero para tu tranquilidad, todo el proceso de matching, es decir, que te crees un perfil, que lo mantengas optimizado, que te lleguen los mensajes, no es mandatorio que tengas completada la información de facturación. Esa información va a ser necesaria en el momento que vas a enviar el presupuesto. ¿Por qué? Porque al enviar el presupuesto, ya automáticamente tienes que poner dirección de facturación, impuestos, etcétera, etcétera. Y es ahí donde la herramienta te pide tener ingresada la información de facturación y subir tus documentos legales. No te preocupes, uno de los beneficios de hacer proyectos a través de Malt es que tenemos un partner con TaxDown, que es una gestoría que te puede ayudar en todo el proceso de darte de alta como autónomo y son súper rápidos en en 2 días, 48 horas, te pueden darte de alta en la documentación y tienes un descuento por formar parte de Malt a través de ese link que les estoy enviando. Rosa pregunta, ¿los asistentes virtuales en qué categoría están dentro de la calculadora? Comunicación. Ya, asistente virtual es una categoría nueva, aún no está, pero yo creo que podría ponerla así dentro del área de comunicación. Yo soy Jesús, yo facturo desde Estados Unidos a través de una LLC y puedo facturar a todo el mundo. No hay problema con eso, yo resido en Murcia. Hola Jesús, no hay problema.
Lo que sí es verdad es que en este caso no podemos ofrecerte el adelanto de gastos, porque el adelanto de gastos está, digamos, eh, nuestro partner de financiación lo centra o lo concentra en Europa, ¿sí? Pero puedes trabajar y facturar sin problema. ¿Existe una calculadora para los demás países, Francia? Pierre, en este caso te diría que sí, pero no tengo el link a mano. Entonces, escribe al equipo de soporte y dile que durante una sesión te dimos el barómetro de tarifas. Estoy casi segura que hay uno para Francia también. Quisiera agradecerles a todos haber estado aquí y antes de que se vayan, por favor, si pueden dejarnos sugerencias para una próxima Malta Academy, se los agradecería. Súper importante es que van a recibir la grabación de la sesión para que la puedan ver con calma en caso de que lo quieran ver y las personas que se fueron antes también pueden terminar de ver la sesión. Josué, última pregunta. Al ser consultor de ingeniería electrónica, me parece que están las ingenierías ahí. Si no están, avísame para bueno, creo que tengo que hablar con el equipo de producto para que actualicen esa calculadora con las nuevas categorías. De cualquier forma, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad fue un placer. Espero que a partir de ahora respondan a todos los mensajes y que tengan buenas noticias de los clientes. No me haría nada más feliz. Muchísimas gracias a todos por estar acá y hasta una próxima Malta Academy.